La semana pasada comenzamos este estudio hablando del propósito por el cual eh, Pedro escribió esta carta. ¿Se acuerdan cuál fue el propósito? ¿Por qué escribió Pedro esta carta? Para animar a los que estaban sufriendo. Ajá, exactamente. Esa carta la escribió Pedro porque vimos que los cristianos estaban siendo perseguidos. Y ha de haber sido muy difícil estar yendo de lugar en lugar, porque ya vimos que aquí decía, ¿verdad?, que eran. Esta primera de Pedro. Veíamos ahí en el versículo 1 que se escribía a los expatriados, o sea, que los habían sacado de su lugar y ahí da los lugares de donde habían salido. ¿Sí? Así que estos cristianos estaban sufriendo, pero Pedro comienza a decirles, miren, fuimos elegidos por Dios. Es el versículo 2. Y luego comienza a hablar el versículo 3 de cómo Jesucristo logró traer salvación y nos hizo sus hijos. Y por ser sus hijos tenemos una herencia. ¿Recuerdan? ¿Cómo era esta herencia según este pasaje? Es imposible que lo que puede destruir, incontaminada, falta mucho. Inmarcesible. Inmarcesible. ¿Sí? Entonces, así es la herencia, ¿verdad? Y vimos que esto tiene que ver con una salvación que Dios nos proveyó, ¿verdad? Así que esta es una manera de animar a los creyentes. Oye, Él nos escogió, somos sus hijos, y un día vamos a estar con Él, tenemos una herencia. ¿Sí? Así que, mire, cuando pasen por situaciones difíciles, piensen en esto. ¿Sí? Que Él nos ha salvado. Y que pase lo que pase, somos sus hijos, y que cuando pasemos de este mundo estaremos para siempre con el Señor. En estos días que el doctor me ha estado dando estas noticias, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, Señor, si tú me llevas, qué bonito es saber que voy a estar en tu presencia, porque tú así lo has prometido, ¿sí? Así que esto del sufrimiento es parte del plan de Dios y es muy común el sufrimiento en nuestras vidas. Y cuando uno ve el noticiero, tantos asesinatos, tanta gente que roban, y todas las noticias, ¿verdad? Hablan de la maldad del hombre y el sufrimiento que hay en personas que se roban a los bebés, que matan a la señora, en fin, no cabe duda que estamos en situaciones difíciles cuando vemos las guerras que hay, los asaltos, cómo roban a la gente, enfermedades que sufrimos, eh, temblores, terremotos. Me llama la atención cuántos terremotos ha habido aquí en México en los últimos días, repetidos, ¿sí? Así que esa es parte de la vida que hay en este mundo. Así que podríamos decir, hablando de esto, que la vida no es fácil. La vida es dolorosa, ah, y a veces hasta se duda de la existencia de Dios. La gente puede decir, "Oye, ¿cómo existe Dios? Y mira todo lo que está pasando." Y culpan a Dios, ¿sí? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué actitud debe tener el cristiano en medio de situaciones como estas? Hoy veremos precisamente ahorita en este pasaje que sigue, vamos a ver que Dios tiene propósitos al permitir que pasemos por situaciones difíciles.
Dios tiene propósitos para las tribulaciones, ¿verdad? El versículo 6 y 9 se refiere acerca de que las pruebas refinan nuestra fe y que hay gloria después del sufrimiento. Vamos a leer este pasaje que vamos a meditar rapidito, versículo 1 de Pedro 1, versículo 6 al 12. Dice ahí, hablando de la salvación, dice, en lo cual vosotros os alegráis por la salvación que nos ha dado, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, el sufrimiento y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, aquí Pedro lo dice, miren, Dios nos ha dado una salvación y una herencia. Pero, y como dice aquí, pero vosotros os alegráis, ¿verdad? Vamos a ver en esos pasajes del 6 al 9 que las pruebas refinan nuestra vida. Como dije ya el pasaje anterior, se les estaba animando a través de asegurarles de la salvación que tenían. Son salvos, así que no se desanimen. Son salvos, ¿sí? Y por esto nos alegramos, por eso dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos de ser salvos, de haber sido escogidos por Dios, ¿verdad? Así que el versículo 6 comienza a hablar de las verdades, de las penas por las cuales pasan los creyentes. ¿Por qué Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? ¿Verdad? Así que Él lo que quiere es fortalecer a estos creyentes que estaban sufriendo, aún en medio de los problemas. Y que sirva también a nosotros, porque la Biblia es para todos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, en primer lugar, podemos notar en este pasaje que las tribulaciones son temporales. Dice ahí el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pues tenemos que tomar en cuenta este detalle, ¿verdad? Que son temporales. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles en la vida, pero tienen su fin. No son para siempre, ¿sí? Hay personas que viven con situaciones toda la vida. Enfermedades, cuestiones difíciles, ¿sí? Pero aquí sí es temporal. Se va a acabar. Cuando estemos con el Señor, todo será diferente, ¿sí? Entonces, la primera cosa que dice aquí Pedro, ¿verdad? Es que es por un poco de tiempo. En realidad, la vida es corta comparado con la eternidad, ¿sí? Así que sabemos que un día viene la eternidad
¿verdad? Así que por eso dice el apóstol Pedro aquí que es temporal. Vamos a Romanos 8:18, que enseña la misma cosa. Romanos 8:18 dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Así que las aflicciones son temporales, ¿sí? Allá en 2 de Corintios 4:17, Segunda de Corintios 4:17, decía Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Segunda de Pedro, perdón, Segunda de Corintios, sí, ya también me falla la memoria. Segunda de Corintios 4:17. ¿Sí? Dice ahí, ¿ya lo tiene? Sí. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Otra vez repite lo mismo. ¿Sí? Es una tribulación momentánea. Si estamos sufriendo algo, tenemos que tomar en cuenta esos pasajes, ¿verdad? Oye, esto es temporal. ¿Sí? Esto es temporal y Dios sabe por qué lo permite. Así que es por un poco de tiempo. ¿Sí? Pero las aflicciones se nos hacen largas, ¿verdad? Cuando viene un momento difícil, híjole, qué difícil, ya llevo cuántas semanas en esto, ¿verdad? Pero tenemos que meter a nuestra mente, ¿verdad? Que terminará. Porque tenemos una vida eterna. ¿Sí? Esto es temporal. Además, según dice este pasaje, las tribulaciones son necesarias. ¿Cómo que necesarias? Dice ahí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Sí? Dios permite las tribulaciones porque son necesarias. Si Dios permite que pasemos por alguna prueba en la vida, es porque Él quiere que aprendamos cosas que de otra manera no aprenderíamos. En un sentido, estamos en la escuela de Dios, ¿verdad? Y cuando pasamos por pruebas, Dios nos está enseñando y nos está preparando para transformarnos. Nos está preparando para que maduremos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Así que Dios permite las pruebas, ¿sí? Para ayudarnos a crecer. Allá en Romanos 8:28, ¿se acuerdan? ¿Alguien se lo sabe? Romanos 8. Que aman a Dios. Ajá. Las cosas bien. Esto es llamar. Dice que todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Los que aman a Dios. Así que Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Para permitirnos pasar por situaciones difíciles. Aunque no nos gusten, son necesarias para que aprendamos. ¿Alguno de ustedes ha hecho un pastel? ¿Sí? Sí. ¿Qué lleva un pastel? Huevo, leche, Harina, azúcar. harina, azúcar. Levadura. Levadura. ¿Qué más? Levadura o Sal, tantita sal. Ajá. ¿Han comido la levadura? ¿Así nada más solita? no, Sal, yo Sí. no. y sí, ¿Y la harina? ¿Se la han comido la harina? Sí, Un sabor. no. Bueno, igual es la vida cristiana. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que cuando ya veámoslo, lo veamos es como un pastel que sabe muy rico. ¿Sí? Pero es necesario que haya cosas que no nos gustan, pero son necesarias para apreciar lo que Dios
tiene para nosotros. Y miren, lo cierto es que las personas que sufren aprenden. Aquellos que no sufren no aprenden de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, los niños ricos, ¿verdad? Que no tienen que trabajar ni hacer nada, no saben vivir, porque todo lo tienen. Yo me acuerdo a mis hijos cuando vivían aquí con nosotros, yo los mandaba en la combi. Yo pasaba por ellos, pero yo quería que aprendieran cómo es la vida. Si no, se enseñan a ser nada más recibidores de cosas, ¿verdad? Pero para aprender hay que pasar por situaciones difíciles. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Dios permite las tribulaciones, ¿verdad? Para que aprendamos. Además, las tribulaciones son difíciles. Dice ahí, en el cual vos os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que la tribulación trae aflicción, trae situaciones difíciles. La palabra afligido significa pena mental, dolor, ¿sí? Y esa es la paradoja del cristiano, que hay dolor, pero también hay gozo, ¿sí? Vamos allá a 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10. Dice ahí, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es la vida cristiana, es lo que decía el apóstol Pablo. Pasamos por esto, ¿sí? Son difíciles, pero es parte de la vida y de la vida cristiana, ¿sí? Dios las permite para eso. Además, las pruebas son variadas, ¿sí? Dice ahí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Diversas, ¿sí? Pruebas de toda clase, ¿sí? Un día no tenemos, otro día nos enfermamos, otro día pasamos por otra cosa, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Pasamos por situaciones difíciles de toda clase, a veces con la familia, con los amigos, con el trabajo, con los estudios, con la soledad, ¿verdad? Son diversas las pruebas. Y aquí dice, mire, eso es parte de la vida cristiana. Que tengas que ser probados por diversas pruebas, ¿sí? Así que no debemos sorprendernos que esto sea parte del plan de Dios. Pero aquí lo dice, ¿qué lo está diciendo? Que por eso Dios permite las pruebas. Además, las tribulaciones refinan la vida espiritual. Nos hacen mejores, ¿sí? Noten el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que aquí ilustra nuestra vida como si fuera oro, ¿sí? ¿Y cómo se refina el oro? ¿Ah? Por fuego, ¿sí? Para que sea puro, tiene que pasar por fuego. Y cuando se pone el oro en el fuego, se va derritiendo y van cayendo las cosas que no son puras, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí, que así pasa con nuestra vida, ¿verdad? Vamos a Job 23:10. Dice ahí, mas él conoce mi camino,
me probará y saldré como oro. Y miren que Job estaba pasando por situaciones bien difíciles. ¿Sí? Así que él reconocía que era parte del plan de Dios para su vida. ¿Sí? Entonces, dice que Él nos purifica a través de las tribulaciones, aunque no sea fácil, ¿verdad? Pero Él va depurando nuestra fe. ¿Sí? Si creemos en Dios, esto es parte del plan de Dios, por lo que está diciendo aquí. Vale la pena pasar por situaciones difíciles. La fe dice aquí que es valiosa como el oro. Así que si creemos en Dios, tenemos que ser expuestos. Ah, ¿de veras crees en Dios? A ver, demuéstrame ahorita que estás pasando por esto. ¿Sí? Así que somos probados por fuego. Les he contado de mi cuñada Brandy, que ya falleció. Ella desde que nació no podía hablar, ni caminar, ni moverse. ¿Sí? Siempre había que llevarla en silla de ruedas. ¿Sí? Pero mire, tiene una fe increíble. En las noches ya estábamos todos durmiendo y ella se la pasaba cantando himnos y leyendo la Biblia. ¿Sí? Aunque vivía muy difícil en su vida todos los días, como estaba, pero tenía una convicción de que Dios tenía el control. Y eso es lo que Dios permite en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces podemos decir que las pruebas tienen un propósito. No nada más se mandan por mandar, nos ayudan a crecer en la vida cristiana y el carácter nuestro se va transformando. Así que cuando nos acercamos a Dios, dependemos de Él por todas las cosas que vayan ocurriendo en nuestra vida. Así que ya vimos que la prueba es temporal, la prueba tiene propósitos y el resultado es una recompensa, nos purifica. Dice ahí que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Así que en medio de las tribulaciones, el cristiano ha de amar a Dios. No alegar con él, ay Señor, ¿por qué permites esto, verdad? Señor, pues tú sabes. Entonces, más bien decirle a Dios, gracias porque estás en contra. Y en vez de rechazarlo, le debemos amar. Esto es lo que dice el versículo 8 y 9, ¿verdad? Dice que a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Verdad? Esa está en el versículo 8, primera de Pedro 1. ¿Uno del 8? Sí, 1:8, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, los destinatarios de esta carta no habían conocido a Cristo. Pedro sí. Pedro había estado con él. ¿Sí? Así que nosotros tampoco vimos a Cristo. ¿Sí? Y aunque no lo vimos, lo conocemos solamente por la fe. Solamente por creer en Él, le conocemos. Y aquí dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Verdad? No le hemos visto, pero le amamos. Le amamos. ¿Sí? Así que hay una alegría muy fuerte. Dice ahí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí? Hay alegría de saber que hay un Dios. Que pase lo que pase en nuestra vida, Él tiene propósitos. ¿Sí? Así que hay alegría
hay gozo de experimentar aquellos que confiamos en Jesucristo, aún en medio de las aflicciones. ¿Sí? Luego dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Aquí esa es la meta, no es la conclusión, ¿verdad? Es el fin de nuestra fe, que es la salvación. ¿Sí? Tenemos esta preciosa verdad, ¿verdad? Que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La fe va dirigida al Señor, a quien no vemos. No lo vemos, ¿sí? Pero tenemos la esperanza que un día lo vamos a ver. Vamos allá a Hebreos capítulo 11, que precisamente enseña esto. Hebreos 11:1 dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Esperamos que vamos a estar con el Señor. ¿Y cómo sabemos? Por fe, simplemente. Le creemos a lo que Dios dice. Entonces, hay la certeza de lo que esperamos. Hay la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No lo he visto, pero tengo convicción de que Él existe. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es la fe. Precisamente eso es la fe. No lo veo, pero lo creo. Y he actuado en mi vida, ¿sí? Para probarnos que sí es cierto. Entonces, cuando vienen pruebas, ¿sí? Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Así que nuestra fe va dirigida al Señor, a quien no vemos, ¿sí? Después de sufrimiento, porque Pedro está escribiendo a estas personas que están sufriendo, y dice, mira, hay una salvación grande. Y aunque hay que pasar por tribulaciones, las tribulaciones tienen su propósito, para que le reconozcamos, para que le creamos, para que crezcamos en nuestra fe, ¿sí? Después del sufrimiento, pues viene la gloria, versículos 10 al 12. Ya habló Pedro de la grandeza de la salvación. Es grande porque Dios nos escogió, versículo 2, nos escogió de antemano, porque nos ha dado una esperanza, versículos 3 al 5, una esperanza que es segura, ¿sí? Y porque hace que el creyente se regocije en Dios, llame a Cristo en medio de sufrimiento, versículos 6 al 9. Ahora dice aquí que los profetas no entendieron esto. Ahora, ¿a qué se refiere? A los del Antiguo Testamento. Dice aquí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oye, ¿cómo es esta salvación? Y escribían, pero no entendían a qué se refería. ¿Por qué? Porque dice ahí, ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de las glorias venideras tras ellos. A esto se les reveló. Ellos escribieron que vendría Cristo y dicen, pero ¿cómo que va a sufrir? ¿Cómo que va a ser crucificado? No lo entendían. ¿Sí? Dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Ellos profetizaron y creían a lo que Dios les había revelado y por eso eran salvos. Pero no entendían porque aún no había venido Cristo. Pero ahora nosotros, dice, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Así que estas eran cosas que
Los profetas no entendieron, pero nosotros sí lo entendemos porque tenemos la Biblia completa, ¿sí? Pero los profetas dicen, oye, yo quisiera saber más de este Cristo, pero qué privilegio tenemos nosotros de conocerlo, de haber vivido por su sangre, de ser salvos y tener una herencia, ¿sí? Así que los profetas no lo entendieron. Eh, eh, los profetas escribieron para nosotros. Y aún los ángeles, me llama la atención que dice ahí al final del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, oye, ¿cómo está eso que Cristo vino a este mundo? Y mire que los ángeles estuvieron presentes en el nacimiento de Cristo, en la muerte de Cristo, en muchos eventos estuvieron presentes. Pero dicen, oye, yo quisiera saber de esto. Pues aún los ángeles nada más viven por los propósitos de Dios, pero nosotros somos partícipes de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nosotros sí podemos entender esta salvación, los ángeles ni los profetas no. Así que podemos decir en resumen que Cristo trae esperanza, versículo 3. Cristo trae fe, versículos 7 y 9. Cristo trae amor, versículo 8, y trae gozo, versículo 8. Así que, qué privilegio tan hermoso tenemos aquellos que conocemos la verdad, ¿no es cierto? Estaba leyendo algo que me llamó la atención y lo apunté aquí, se lo voy a leer. Napoleón, ¿se acuerdan de Napoleón? Él dijo, un poder extraordinario de influir y comandar se ha dado a Alejandro el Grande y a mí mismo. Pero para nosotros la presencia ha sido necesario, el ojo, la voz, la mano. En cambio, Jesucristo ha influenciado y comandado a sus sujetos sin su presencia visible y corporal por 1800 años. ¿Sí? Fíjense, los líderes más grandes del mundo no pueden, como Cristo lo hace. Y me llama la atención ver a cristianos que son genuinamente cristianos. Se nota en su vida, se nota en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Somos diferentes. Y no vemos a Cristo, pero le creemos. ¿Sí? Le creemos. Así que lo único que nos pide Dios está ahí en Hebreos 11:6. Yo creo que ya se los he leído antes. Hebreos 11:6. Dice ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que esto pase? Creerle, nada más creerle. No hay que hacer sacrificios, no hay que hacer nada más que tener fe. ¿Sí? Ahora, cuando esta fe es sometida a prueba, nos va a ayudar a crecer más en nuestra fe en Dios. ¿Sí? Así que, qué privilegio tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? De tener una salvación tan grande. Y que cuando somos probados, el mundo se derrite, pero nosotros no. Tenemos la fuerza del Señor para afrontar las situaciones difíciles. Así que eso es lo que pasa en la vida cristiana. Que pasamos por situaciones difíciles, pero le creemos a Dios. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude en las diferentes pruebas por las que pasamos, ¿verdad? Que nos ayude a ser constantes, que le creamos a Dios. Cuando Dios, ¿quieres orar por esto? Sí. Señor, gracias te damos porque en las pruebas que tú nos envías está la enseñanza, está el amor que tú nos tienes.
y porque todo eso forman parte de los diferentes ingredientes de la vida que tú nos preparas. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones y por el entendimiento. Gracias por la salvación que nos has regalado con el sacrificio de tu Hijo y que nos tienes tú con la visión para verla en los posteriores días. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias.